Quiero saludarlos a todos y desearles que la paz y la gracia del Señor esté con todos ustedes. Bueno, una vez más por aquí. Mi nombre es Joyce Sánchez. Soy venezolano, tengo 36 años y soy refugiado aquí en Brasil hace ya 3 años. Y quiero hablar de una palabra para todos los inmigrantes, para todas las personas, los extranjeros, es decir, nosotros los venezolanos que estamos en la dispersión y que estamos en diferentes países, para darte una palabra de ánimo, una palabra de aliento en el momento difícil que yo sé que puedes estar atravesando. Como inmigrante, te lo digo con experiencia, 3 años en un país de habla diferente, el único país de Latinoamérica que habla portugués. Y bueno, ya con 3 años de haber pasado alguna serie de dificultades y de situaciones, estoy aquí intentando llevarte esta palabra que va a servir de consuelo. Y quiero utilizar la Biblia para llevarte esta palabra de consuelo, un texto que se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 2, en el versículo 24, dice la palabra del Señor. Y en el versículo 23 dice: aconteció que después de muchos años murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, de la esclavitud, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, de su esclavitud. Y oyó Dios el clamor, el gemido de ellos, y se acordó de su convenio con Abraham, con Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Una inmigración en masa, una situación terrible que los venezolanos hemos venido pasando, atravesando los últimos años. Y Israel, esta nación del cual estamos hablando allí, Israel pasó de 400 a 430 años cautivo en la nación de Egipto, y luego pasó también 70 años deportado, 70 años de cautividad en Babilonia. Es decir, Israel pasó por muchas situaciones de esas. Y en el Salmo 146 también nos habla un poco de esto, sobre lo que era el sentimiento de un inmigrante. Yo quiero explicar un poquito de esto rápidamente, no quiero tardarme mucho, pero vamos a explicar en el Salmo 146, en un texto donde nos habla sobre qué sentían los hijos de Israel cuando ellos volvieron de la cautividad. El texto 9 dice así: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los inicuos trastorna. Este salmo nos habla sobre tres públicos o tres grupos de personas a quien Dios tiene un especial interés. El Señor ama a todo el mundo por igual, eso lo sabemos, pero el Señor tiene gran interés en la viuda, el Señor tiene gran interés en el huérfano, y el Señor tiene un gran interés en el extranjero. No estoy hablando de aquel extranjero, porque una cosa es ser turista. No estoy hablando de aquel extranjero que fue a pasar unas vacaciones en la playa, o de repente aquel extranjero que fue a conocer otro país y llevó una cantidad de dinero para disfrutar un tiempo y volver para su país. No estoy hablando de ese extranjero, porque una cosa es ser turista y otra cosa es ser inmigrante. Estoy hablando de aquel extranjero que decidió salir de su país por una circunstancia, en el caso de los venezolanos, por la insostenible situación política de nuestro país que se reflejó en lo económico, y decidimos salir. Y estoy hablando de ese inmigrante. Un inmigrante, como el caso de nosotros los venezolanos, que somos personas, como decimos nosotros, echadas para adelante, que asumimos los desafíos y decidimos partir de nuestra tierra para diferentes destinos. Hay venezolanos hasta en Japón, imagine, empezar un idioma nuevo, una cultura diferente, pero nosotros asumimos ese desafío. Y de ese inmigrante de que yo te estoy hablando. No es de aquel inmigrante que salió con un montón de dinero para emprender un negocio. No estoy hablando de ese inmigrante. Yo te estoy hablando de aquel que dejó su vida, de aquel que dejó una historia, de aquel que dejó sus pertenencias, que dejó de repente su casa, que dejó bienes. Te estoy hablando de aquel inmigrante que también dejó nostalgia en las personas que quedaron, que viene con una nostalgia y que también deja nostalgia en las personas que se quedaron, en sus familiares. Y que tenemos que empezar a reconstruir nuestras vidas en otro país, con otra cultura diferente. Yo te estoy hablando de ese inmigrante. Cuando un inmigrante llega a un país diferente, ese inmigrante comienza a tener un conflicto en su vida, comienza a tener un conflicto entre adaptarse al nuevo país, y comienza también a tener un conflicto con la historia que dejó. Su corazón está dividido, porque cuando un inmigrante cruza la frontera para iniciar una nueva vida, cuando
tiene que reinventarse para todo. Ahí no vale título, ahí no vale, muchas cosas quedan atrás y entonces comienza una vida desde cero. Tú comienzas a reinventarte, comienzas a hacer cosas, actividades que tú nunca hiciste, cosas que en las cuales nunca pensaste realizar, pero que son parte de esta nueva etapa de tu vida. Entonces tu profesión, tus conocimientos, muchas cosas quedan atrás y comienzas de nuevo, comienzas, en el caso mío por lo menos, hasta aprender a hablar, a comunicarte. En el caso de nosotros, que los que decidimos venirnos a Brasil, muchos venezolanos, tenemos que empezar a hablar portugués, hasta hablar portugués, es decir, comenzar a reinventarnos. Yo te estoy hablando de ese inmigrante, aquel inmigrante venezolano que cuando de repente está comiendo una comida buena, intenta no pensar en su familia, no porque sea malo, sino porque si no, no va a poder ni siquiera comer. Porque él piensa en que de pronto él está comiendo una comida bien o buena, de buena calidad o nutritiva, y de repente no sabe qué está comiendo su familia y aún sus hijos. Es aquel inmigrante que cuando piensa en un trabajo piensa en hacer un dinero para mandar para su familia que dejó allá. Yo te estoy hablando de ese inmigrante que tiene el corazón dividido entre esas dos fronteras. Por un lado, adaptarse al nuevo país, que muchas veces no lo recibe con buen corazón, y por otro lado, adaptarse a una cultura nueva, con hábitos alimenticios diferentes, formas de vida diferentes, cultura diferente, es decir, una nueva vida en todos los aspectos. Entonces comienza esa primera etapa de adaptación y entonces comienzan a aparecer las nostalgias por las cosas nuestras. No deja de estar la comparación cuando comparamos las formas de cómo comemos, cómo somos los venezolanos. Entonces comenzamos a extrañar la arepa, comenzamos a extrañar la hallaca, comenzamos a extrañar el diablito, comenzamos a extrañar la malta, la cachapa, las gaitas, los aguinaldos, las parrandas, la música llanera. Comenzamos a extrañar ese montón de cosas. Y por otro lado, bueno, comenzando esa lucha para poder ponerle empeño a este nuevo proyecto de vida, porque de ahí depende no solamente nosotros, sino lo que están, esa otra historia que dejamos, hijos, madres, esposas, es decir, dependientes de nosotros. Personas que el venezolano es aquel que cuando los llaman para ver cómo está, siempre estamos bien. Así estemos pasando situaciones difíciles, siempre estamos bien, porque no nos podemos dar el lujo de flaquear, no nos podemos dar el lujo de desmoronarnos. Usted puede llorar, puede sentir tristeza, pero de repente usted tiene que levantarse. El inmigrante no se puede dar el lujo. El inmigrante está pensando en qué hago para reinventarme, en que llegue ese empleo digno para podernos levantar económicamente. Y entonces lloramos y de repente lloramos, pero nos levantamos de nuevo para renovar nuestras fuerzas y avanzar hacia ese nuevo proyecto de vida que estamos construyendo. Y el inmigrante venezolano, nosotros no dudamos de que Dios ha estado con nosotros en todo este tiempo. Veo las noticias y quedo perplejo de esos venezolanos valientes que han decidido emprender un camino andando, caminando kilómetros con frío, con calor, con el sol abrasador. Es decir, un venezolano verdaderamente, Dios está contigo. Y quiero decirle a todos los venezolanos que están en el mundo, en Perú, en Ecuador, en México, en los diferentes lugares del mundo, que Dios está contigo. ¿Qué te puedo decir? Que así como Dios vio el sufrimiento del pueblo de Israel, Dios también está viendo tu sufrimiento. Dios está viendo también cuando tú clamas. Dios está viendo cuando tú te levantas con ese valor. De repente lloras, pero seca tus lágrimas por la noche. Y el Señor está viendo tu actitud hacia la vida. Está viendo y está viendo todo el empeño que le estás colocando para ese nuevo proyecto de vida. Y yo creo que Dios está abriendo las puertas. Creo que has estado vivo porque la misericordia de Dios te ha acompañado. Y quiero decirte, es importante que tú reconozcas el país que te abrió las puertas. Puede ser que de pronto no lo hizo de la mejor manera. En mi caso, yo agradezco a Brasil por la oportunidad. Brasil ha sido uno de los países que ha tratado mejor a los venezolanos en términos de papeleo y de estar legal en el país. Ellos ampliaron el concepto de lo que es un refugiado, y nosotros pues estamos aquí recomenzando. No ha sido difícil esa parte de la documentación. Las demás cosas sí han sido difíciles, adaptarse a un idioma, es decir, es una vida totalmente diferente, pero agradecemos, pues los que estamos aquí en Brasil sabemos de qué estamos hablando. Agradecemos el apoyo
que Brasil ha brindado para el inmigrante venezolano. Y es importante nosotros saber que Dios siempre ha colocado personas. Yo tengo absoluta certeza de que Dios ha colocado personas en tu camino para bendecirte, personas en tu camino para apoyarte, para enseñarte, aún hasta decir cómo se dice una palabra en portugués. Dios ha colocado. Y esto no solamente pasa conmigo, sino con los venezolanos que están en los Estados Unidos, que hemos tenido que aprender un idioma, el dialecto de ese país donde estamos. Entonces, es una etapa bastante difícil, pero como Dios estuvo con el pueblo de Israel, el texto que leímos dice que Dios escuchó el clamor de ellos y le respondió. Y el otro texto del Salmo 146 dice que Dios tiene especial cuidado con la viuda, con el menesteroso y con el extranjero, porque el Señor sabe que su pueblo de Israel fue extranjero en Egipto por 400 años y luego estuvo cautivo y fue errante por los caminos. Y Dios nunca dejó de estar allí con la nación de Israel. De día, columna de nube; de noche, columna de fuego. Los alimentaba cuando necesitaba. Dios aparecía en los momentos más difíciles. Y nuestro Dios es un Dios que le aparece en el momento más difícil de tu vida. ¿Qué te quiero decir? Confía en Dios en esta caminada. No dejes de confiar en Dios. Yo sé que lo que estamos pasando, muchos de nosotros hemos sido humillados, hemos venido a hacer cosas que en mi profesión soy dentista, igual que mi esposa, más hemos venido a hacer cosas, hemos venido a trabajar en cosas que nunca pensamos trabajar en nuestras vidas. Pero yo tengo absoluta certeza que esas cosas que nosotros hemos desempeñado, esas experiencias, están solo acrecentando una experiencia para nuestras vidas y está contribuyendo a nuestro crecimiento físico, material, espiritual. Entonces, ¿qué te quiero aconsejar? Sea donde estés, en el país donde estés, haz las cosas con excelencia. No desmayes. Si te toca barrer piso, hazlo con excelencia. Si te toca limpiar mesa, hazlo con excelencia. Hemos sido mesoneros, hemos sido vendedores, hemos sido atendentes, hemos sido cualquier cantidad de cosas, más todo lo que hacemos lo hacemos con excelencia, tomando en cuenta el principio bíblico que dice que si eres fiel en lo poco, en lo mucho también Dios te va a poner. Si eres fiel barriendo, así el Señor va a ver ese empeño y vas a prosperar. Haz las cosas con excelencia y tú verás como Dios va a estar contigo. Él dice en la Biblia que Él tiene especial cuidado con el inmigrante y que como la nación de Israel fue inmigrante y Él cuidó de esa nación, de esa misma manera Dios está cuidando de ti y está cuidando de mí. No te olvides, tienes un Padre que cuida de ti y las puertas que de repente puedan estar cerradas, Dios las va a abrir. Los que estamos esperando por revalidar nuestro diploma lo vamos a conseguir, y los que no hemos conseguido valor, vamos a conseguirlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a lograr porque Dios está con nosotros. Inmigrante venezolano, donde quiera que estés, Dios está contigo. No te olvides de clamar a Él en el momento más difícil de tu vida. A Él te ha acompañado hasta ahora y te seguirá acompañando. De la misma manera que Él tuvo compasión de su pueblo, se acordó de ellos, los reconoció cuando ellos clamaron. El Señor utiliza el sufrimiento para responder el clamor cuando nosotros clamamos a Él. Él nunca te abandonará. Inmigrante venezolano, haz las cosas con excelencia. Recuerda que tienes un Dios al cual clamar, que Él nunca te ha dejado ni te dejará. Puede ser que hayas sentido momentos de soledad, pero Él está contigo. Que si por alguna circunstancia has sido humillado, Dios está contigo como estuvo con la nación de Israel. Dios va a cuidar de ti de la manera como Él ha cuidado de cada uno de nosotros. Es mi palabra para ti en el día de hoy. Eso es lo que es un inmigrante venezolano, una persona echada para adelante, que no se detiene ante los desafíos, que si es de barrer, barre, que si es de limpiar mesa, limpia mesa. Es una persona que siempre va en avanzada. Y por eso el Señor tiene una bendición especial para todos los venezolanos que están esparcidos en el mundo. Donde quiera que esté, Dios está contigo. Entonces, deseo en Dios que logres tus metas, que logres tus objetivos y que esta etapa que está pasando tu vida de momentos difíciles solo representa una etapa de tu vida que está contribuyendo con tu crecimiento y vas a tener una historia linda que contar. Hoy puede ser que estés triste, pero la alegría vendrá mañana. De la manera como Dios cuidó de Israel, va a cuidar de ti. Y los que somos inmigrantes, que sabemos que extrañamos la arepa, que extrañamos nuestras cosas, que extrañamos nuestra familia, dar un abrazo a su mamá y a su papá, lo que sabemos lo que es ser inmigrante, entendemos las palabras que yo estoy hablando. Pero pase lo que pase, no te olvides, Dios está contigo. Tu familia sabe entenderlo. No te desmorones. Tu familia cree más en ti que hasta en ti mismo. Mi familia cree más en mí que hasta en mí mismo.
Y por eso no me puedo dar el lujo de desmoronarme. Primero porque Dios está contigo y porque tienes un proyecto grande para tu familia. Que Dios te bendiga.